Empecemos con muchísimas ganas esta primera sesión explicativa de la asignatura Elementos de Teoría Política y del Estado. Es un auténtico privilegio arrancar este camino universitario en una carrera tan fascinante. Hoy, el objetivo es sentar unos cimientos teóricos que, de verdad, van a acompañarnos durante toda la licenciatura. Vamos a zambullirnos de lleno en la cultura política. Y ojo, la idea no es soltar de carrerilla una lista de conceptos para aprender de memoria, que va. La meta es comprender, genuinamente y a fondo, por qué las sociedades actúan exactamente como actúan. Para organizar las ideas, esta será nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, veremos el concepto y su origen, después las dimensiones de la subjetividad, seguidas de los tipos ideales de cultura y las culturas políticas mixtas, y por último cerraremos con la socialización política. Vamos a ello. Entramos en el primer bloque, el concepto y origen, o lo que es lo mismo, los cimientos de nuestra percepción política. Claro, para comprender cómo respira un Estado o por qué funciona un sistema democrático, primero tenemos que cartografiar el paisaje psicológico de su ciudadanía. Es absolutamente imposible hablar de leyes o instituciones sin antes detenernos en las mentes de la gente. Según Sodaro, la cultura política es, en esencia, la manera en que las personas piensan y perciben la vida política. Es decir, no estamos hablando de las leyes escritas en un papel, ni de las constituciones, ni de los parlamentos. Hablamos de la brújula interna, de lo que la sociedad cree y siente en sus entrañas respecto a la política. Y esto nos conecta con una metáfora brillante de Caminal Badía, que define la cultura política como una trama invisible. Imaginemos por un momento un telar enorme. Lo que vemos a diario en los telediarios, las elecciones, los debates o las protestas es sencillamente la tela terminada, el comportamiento que salta a la vista. Pero debajo de todo ese ruido, sosteniendo la estructura, hay una red de hilos invisibles tejidos a base de valores y creencias compartidas. Esta trama psicológica oculta es, al final del día, la que dicta cómo funciona realmente el tablero político en la superficie. Pasamos al punto 2, que trata sobre las dimensiones de la subjetividad. Básicamente, cómo podemos mapear esta trama invisible. Llegados a este punto, como analistas políticos en formación, nos asalta una duda inmensa. ¿Cómo podemos medir científicamente algo tan abstracto y subjetivo como una trama invisible? Bueno, la clave está en diseccionar esa subjetividad con mucho método. Almond y Verba sugieren clasificar las actitudes en 3 grandes dimensiones u orientaciones. En primer lugar, la cognitiva, saber qué nivel de conocimientos tiene la ciudadanía sobre el sistema. En segundo lugar, la afectiva, explorar qué sentimientos u emociones les despiertan. Y tercero, la evaluativa, entender cómo combinan esa información con sus propios valores éticos para emitir un juicio. Estas 3 orientaciones, además, no flotan en el aire, sino que apuntan a 3 objetos concretos: las estructuras e instituciones, las personas que ocupan los cargos y los principios generales del gobierno. Así, paso a paso, logramos llevar lo subjetivo al terreno de lo medible. Entramos de lleno en el tercer bloque, los tipos ideales de cultura, concretamente la famosísima tipología de Almond y Verba. Con esta base teórica bien cimentada, vamos a sumergirnos en uno de los estudios empíricos más icónicos de la ciencia política, gestado en la década de los 70. Hay que tener presente que en ciencia política, estudiar primero los modelos teóricos puros nos da una plantilla espectacular para luego entender la complejidad de la realidad. Si observamos esta matriz, que recrea su histórica tabla 1, vemos cómo se cruzan las orientaciones que acabamos de comentar, cognición, afecto y evaluación, con las grandes piezas del juego político, el sistema general, las demandas que la sociedad inyecta al sistema, conocidas como inputs, las respuestas administrativas del Estado o outputs, y el papel del propio individuo. Pues bien, dependiendo de la presencia o ausencia de estas actitudes, Almond y Verba trazaron 3 perfiles culturales perfectos. Veámoslos de cerca. El primero de estos moldes es la cultura política parroquial. En este tipo ideal, las orientaciones de la gente hacia el sistema político central son directamente nulas o debilísimas. No existen roles políticos especializados. Quienes viven bajo este paraguas cultural suelen depositar toda su lealtad y confianza en la autoridad tribal, local o religiosa. Es decir, no hay una consciencia clara de que exista un Estado central que regule la vida más allá del círculo inmediato. Es como imaginarnos en una pequeña aldea aislada. El líder local es la única ley que importa, mientras que el gobierno de la capital es solo un eco lejano, o simplemente algo que no existe en el día a día. Dando un salto de gigante, nos topamos con la cultura política de súbdito. Aquí el nivel de consciencia da un giro de 180 grados. La sociedad tiene clarísimo que existe un gobierno y una autoridad central, y está muy atenta a los famosos outputs, o sea, conoce las leyes, la administración y todo lo que el Estado impone. Pero, y aquí viene el matiz fundamental, la actitud frente a la creación de esas políticas es completamente pasiva. Se asume fielmente el rol de súbdito, se acata la normativa impuesta desde arriba, pero nadie se percibe a sí mismo como un agente con capacidad real para presionar, proponer inputs o cambiar las cosas. Y el tercer tipo ideal es la cultura política de participación.
Este es, sin lugar a dudas, el modelo más enérgico. Aquí la sociedad está orientada de forma explícita y consciente hacia absolutamente todo el engranaje del sistema. No solo se evalúan y se acatan las respuestas del Estado, sino que cada individuo se considera a sí mismo una pieza vital en la maquinaria democrática. Es un ecosistema donde se exige, se propone, se vota y se fiscaliza sin parar. Hay un sentido profundo de responsabilidad y de apropiación sobre la cosa pública. Avanzamos al punto 4, culturas políticas mixtas. O cómo pasar de la pureza de la teoría a la cruda realidad. Porque claro, los tipos puros son estupendos para aprobar exámenes teóricos, pero cualquier politólogo sabe que el mundo real es maravillosamente caótico. Y aquí entra la enorme diferencia entre la rigidez de los tipos ideales y la flexibilidad de las culturas mixtas. Ningún país del mundo es un laboratorio aislado y estéril. En las calles de cualquier nación conviven diariamente actitudes parroquiales, actitudes de súbdito y actitudes participativas, todas al mismo tiempo. Precisamente es esta mezcla constante la que genera modelos mixtos, dinámicos y vibrantes, que reflejan el verdadero y complejo tejido de una sociedad. Almond y Verba detectaron que estas combinaciones no son aleatorias, sino que forman modelos muy concretos y observables. La cultura parroquial de súbdito, la de súbdito participante y la parroquial participante. Lo verdaderamente apasionante de estos híbridos es que suelen retratar sociedades en plena etapa de transición. Pensemos, por ejemplo, en naciones jóvenes que intentan levantar una estructura de participación democrática moderna sobre unos cimientos muy tradicionales, o quizás sobre la herencia de un pasado dictatorial reciente. Es un proceso social lleno de fricciones y adaptaciones brutales. Y de toda esta coctelera de actitudes nace el concepto cumbre de Almond y Verba, la famosísima cultura cívica. Ellos llegaron a la conclusión de que esta era la auténtica receta maestra para mantener una democracia a flote y estable. ¿El motivo? Pues porque exige un altísimo grado de participación ciudadana, sí, pero compensada inteligentemente con ciertas dosis de actitudes de súbdito y parroquiales. Suena un poco contradictorio, pero pensémoslo así. Si toda la población estuviera hipermovilizada, participando e impugnando cada pequeña decisión a cada segundo del día, el sistema democrático acabaría colapsando por puro sobrecalentamiento. Curiosamente, son esas pequeñas bolsas de pasividad, lealtad o de simple acatamiento rutinario las que sirven como amortiguador, permitiendo que la alta participación no sature el régimen y garantizando su estabilidad a largo plazo. Llegados a este cruce de caminos y habiendo desgranado los tipos de cultura que marcan el pulso y la salud de un país, la gran pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo se adquiere todo esto? ¿Alguien nace con una cultura política insertada en el código genético? Evidentemente, la respuesta es un rotundo no. Y esto nos abre la puerta a nuestro quinto y último bloque, la socialización política, que es, literalmente, el mecanismo de tejer esa trama invisible. Nos adentramos en un proceso fascinante que dura, literalmente, desde la cuna hasta que somos ancianos. Es el mecanismo mediante el cual interiorizamos los códigos de la sociedad para esculpir nuestra propia personalidad política. Retomando la analogía del principio, es el mismísimo acto de hilar la trama invisible. La literatura académica, apoyándose en visiones como la de Caminal Badía, divide este aprendizaje en dos vías fundamentales. Por un lado, está la familiarización, que funciona como una especie de imposición dulce. Es tan sutil que casi no se nota, vamos absorbiendo las rutinas, los comentarios de sobremesa y los hábitos de nuestro entorno sin apenas darnos cuenta. Por otro lado, tenemos la inculcación, que es muchísimo más directa. Hablamos de la enseñanza explícita de las normas y los valores políticos, mediante discursos muy pensados y estructurados para instruir cívicamente de forma deliberada. Ahora bien, este tejido no se hace solo en el aire, sino que pasa por las manos de distintos actores clave a lo largo del tiempo, los llamados agentes de socialización. En la infancia, la familia es el pilar absoluto. Nos coloca unas gafas primarias a través de las cuales vamos a empezar a descifrar el mundo. Luego, en la juventud, irrumpe la escuela, un agente formal que, además de transmitir el sistema de valores oficial, suele representar nuestra primera gran experiencia de participación fuera de casa. Y por último, actuando como un telón de fondo perpetuo durante toda nuestra vida adulta, operan los medios de comunicación. Estos actúan como un torrente constante de información política, muy accesible y de bajo coste, que no deja de moldear y actualizar la percepción del gran público día tras día. Para poner el broche final a esta sesión, hay que dejar sobre la mesa una pequeña provocación intelectual. Como futuros profesionales de la ciencia política, resulta un ejercicio espectacular autoanalizarse y preguntarse ¿cuánto de parroquial, de súbdito o de participante hay en nuestra propia mentalidad? Comprender a fondo cómo los agentes de hoy están hilando esta trama invisible en la mente de la ciudadanía es el único camino viable para pronosticar si las estructuras democráticas del mañana lograrán mantenerse en pie. Sin duda, este marco conceptual va a ser una herramienta indispensable de aquí en adelante. Ha sido un verdadero placer, y como premisa final, nunca debemos dejar de cuestionar y explorar lo invisible.